Estamos en comunicación con la escritora guatrachense pampeana Silvia Prost, que va a presentar el libro La escuela que estafa este fin de semana en la Biblioteca Popular Sur de Arregueira. La escuela que estafa habla de los hitos de la debacle educativa argentina. Silvia, buenas tardes, ¿cómo estás? Hola Coco, ¿cómo estás? Gracias por contactarme y bueno, a través de vos, de tu voz, saludo a toda la audiencia. Silvia, ¿cuáles son los puntos más importantes o los que vas a tratar en la biblioteca este fin de semana que contás en tu libro? Bueno, el objetivo es sobre todo la presentación de mi último libro que salió en marzo del 2024, pero bueno, como yo tuve un problema de salud, ese año, el 2024, yo tuve una fascia y entonces no pude hacer la presentación. Por eso, a pesar de que el libro se está vendiendo en este momento, estoy haciendo las presentaciones este año. Entonces lo que voy a hacer es justamente comentar de qué se trata el libro, y también vamos a hablar un poco de arte, así que puede toda la gente que quiera, porque es abierto, es gratuito, porque además de hablar de educación, porque el libro se llama La escuela que estafa, pero también como yo estoy muy vinculada con el arte, porque también pinto y hago otras cosas, entonces vamos a hablar de arte, yo llevo unas pinturas también. Así que me parece que es una experiencia bastante rica y además se propone, después de que yo explico un poco del libro, hay un tiempo para hacer un debate, es decir, que el público puede participar, preguntar, decir su opinión, o discutir. También está habilitado. Yo por ahí hablo mal, así que si cambio alguna palabra, bueno, es por eso, les aclaro, porque por ahí si no se dan cuenta que es una fascia. Y bueno, no sé, vos me preguntaste de qué se trata el libro, ¿no? Sí, Silvia, se te entiende perfecto y sí, te preguntaba eso, ¿no? ¿Por qué elegiste ese título de La escuela que estafa y cómo te relacionas con eso? Bueno, porque en el 2006 yo cuando yo escribo yo escribí hace muchos años de mi vida, vengo escribiendo, pero el primer libro que sale mío en el 2006 se llamaba La escuela que enferma. Que hay mucha gente en Verguera que la tiene, que tiene el libro. Ese fue mi primer libro donde yo ya estaba preocupada por el sistema educativo. En esa época, ¿sí? Cuando justo estaba cambiándose la nueva ley, o sea, se estaba justo preparando para salir la que iba a ser la ley nacional, ¿sí? Después de la ley federal. Y bueno, y yo siempre tuve una mirada muy crítica por todo lo que se iba haciendo. Entonces lo que tomo desde el 1983, en que vuelva la democracia, hasta que termina el 2023, porque el libro sale ahí a principios de 2024, eh, tomar lo que a mí me parecen lo más destacado, lo que influyó para que el sistema educativo tenga como una especie de degradación, para decirlo, como un descenso tanto de cantidad como de calidad en la educación. Entonces tomo diferentes temas, por ejemplo, el primer capítulo trata sobre justo la época de la ¿Pandemia? ¿cómo es la pandemia? Exacto, eso es lo que quería decir, había perdido esa palabra, la pandemia. Entonces, bueno, ¿qué es lo que se hizo en ese momento en Argentina y qué consecuencias tuvo? Digamos que descendieron todos los indicadores, sobre todo en lengua y escritura, ¿sí? Y en matemática también, bueno, en todas las materias, pero sobre todo
las áreas elementales. Y bueno, entonces después se trata también sobre el cambio de las leyes, qué pasó, qué se modificó cuando se pasó de una ley a otra y qué pasó con esto, porque digamos cuando se cambió la ley se presentó como digamos, una ley que iba a hacer un cambio, que iba a mejorar, y la verdad es que yo que lo viví de adentro y todos los que lo vivimos, vemos que en realidad no mejoró nada, siguió todo igual. Silvia, Que hay más problemas que de los que quedaron que ya había. Sí. Silvia, cuando hablas de leyes, ¿qué leyes se cambiaron para los que no estamos en educación para saber de qué leyes estás hablando? Claro, porque en la época del menemismo se hizo la ley federal. Los padres y la gente que escucha se deben acordar que hubo una época en la cual el secundario tradicional pasó a ser el tercer ciclo, que se partió y se creó una escuela de adolescentes. ¿Se acuerdan que estaba la escuela de primero a sexto y después estaba el séptimo, octavo y noveno, que era un tercer ciclo? ¿Se acuerdan? Sí, ahora Bueno, me acuerdo. claro, porque nos olvidamos muy rápido en Argentina lo que pasa. Pero bueno, duró poco tiempo esa ley, porque cuando llegó Kirchner cambió totalmente la ley. O sea, la que era la ley federal de educación pasó a ser la ley nacional de educación. Sí. Yo puede ser que cambie alguna palabra y ustedes discúlpenme, pero creo que el nombre exacto es ese que estoy diciendo. Perfecto, te seguimos bien. Bueno, claro, entonces, bueno, esto realmente mejoró el sistema, digamos, el resultado. Las personas se forman mejor. Bueno, yo considero que no sirvió para nada. Al contrario, se gastó un montón de dinero porque los cambios de ley demandan mucha inversión, ¿sí? Entonces, bueno, entre paréntesis, en ciertas situaciones o aspectos, pareció como una ley medio caprichosa, porque el que estuvo para elaborar la ley nacional había participado en la ley anterior. Era muy implicado en la sanción de la ley federal. Entonces, es como que esto también yo lo vinculo con la realidad argentina, donde las leyes no siempre salen por procesos racionales, donde se piensa, se junta información, se busca asesores, gente especializada, expertos, y se arma la ley. No es así. A veces las leyes, sabemos que en Argentina salen por la ventana porque alguien se sentó con tal y había que salir tal tema para lograr determinada cuestión que capaz que no tenía nada que ver con la ley en sí. Y esto es lo que yo creo que que pasó con esta ley. Se hizo un cambio en pocos años a otra ley sin haber analizado, qué era lo que había pasado y qué era lo que se decía que estaba mal. Silvia, No hubo nunca un diagnóstico. Y a tu entender, Nunca hubo un diagnóstico cuidado. Silvia, y a tu entender, con más de 30 años en la docencia, ¿era mejor antes que Menem, con Menem? Bueno, ya del kirchnerismo dijiste que no. No es fácil para mí decirlo, porque yo me enfoco a observar qué es lo que no funcionó, o lo que para mí trajo más consecuencias negativas. Por eso son temas fundamentales que para mí llegaron a que se termine de esta manera como está, que para mí es muy lamentable. Yo puedo decir, cuando se lee el libro, uno puede ver, bueno, a ver, esto no se hizo bien, esto se tendría que haber hecho mejor, como el caso de la época de la pandemia, ¿sí? ¿Cuántas cosas se podrían haber hecho mejor y no se hicieron? Pero no se puede decir, bueno,
un ministro fue mejor o un partido fue peor, porque entramos siempre a hacer dicotomizaciones, o sea, pensar que o está todo blanco o todo negro, y la realidad siempre es gris. ¿Se entiende lo que quiero decir? O sea, Perfecto, me sí. parece que lo que se trata es de ver lo que pasó, observarlo, analizarlo y tal vez empezar a hacer las cosas con más cuidado. Bueno, porque el libro tiene una idea así de transmitir optimismo, no que está todo mal y no hay nada para arreglar, no. Y en caso, me quedo pensando en la pandemia porque justamente en esa Sí, la época pandemia. me tocó entrevistar a varios profesores en la ciudad y me contaban que era muy difícil, ¿no? Para los profesores, los docentes, porque primero por una falta de conexión en internet, que la mayoría de los profesores no tenían, que no estaba preparado. Digo, ¿se puede atribuir alguna responsabilidad al tema docente ahí? Porque en definitiva había una pandemia y no sé si se estaba, obviamente estaba claro que no Bueno, estaba preparado. sí, sí, sí. Ahí en el libro van a ver que toda la historia de los últimos años en educación está atravesada por responsabilidades graves de los políticos. Pero por múltiples, ¿no? Por eso no se puede decir, bueno, este es el culpable. Porque, por ejemplo, yo doy un ejemplo, porque hay unos apéndices atrás, que hay unos cuadros, y por ejemplo, en ese cuadro se enumeran los ministros de educación que desempeñaron sus tareas desde el 83 hasta el 2023. Entonces vienen las características de, digamos, qué preparación tenían, qué estudios, qué actividades hacían, qué experiencia tenían, etcétera, etcétera, ¿no? Y entonces, haciendo un análisis ya no más estadístico, ¿sí? El 80% de los ministros de educación de la nación no tenían preparación adecuada para ese rol, ni experiencia. Entonces, uno dice, a ver, ¿qué le pasa a los políticos? Cuando piensan en educación, ponen a cualquiera, o sea, no, quiero decir a cualquiera que no está preparado para eso, porque, o sea, por ejemplo, Trota, cuando estaba la pandemia, era abogado, como es, bueno, no sé ahora en este momento, pero en ese momento era abogado, no sé si a ver, después habrá seguido estudiando. Ujú. Pero en ese momento, y era muy evidente, yo lo describo ahí, tomo un texto de que un discurso, y es evidente que él no sabía de lo que estaba hablando, porque los abogados no saben de educación. Y yo cuando voy y hablo de este tema en las presentaciones, en Victorica había un muchacho muy joven y se largó a reír. Dice, tiene usted razón porque yo soy abogado y no podría tener nada ahí. O sea, Bueno, digamos que Silvia, en eso también nos ha tocado y vemos hoy por hoy también que, no sé, hay gremialistas que manejan la salud. Y la verdad que a veces perdón, las que que hay gremialistas que manejan la salud y es difícil de entender cómo un gremialista que no tiene ninguna idea de salud puede manejar salud, así que sí, por no supuesto. sería ilógico que alguien que no entienda de educación maneje la educación, porque la verdad que es muy loco lo que pasa, es de verdad. Sí, después que yo hice ese cuadro, encontré a una persona, a un ministro de educación, no de educación, de una provincia que tenía solamente título secundario. Y cuando yo lo dije, alguien en el público dijo, también existe fulano de tal, que es de tal provincia, que tampoco tenía más que educación secundaria. ¿Se entiende? Entonces, ¿cómo vamos a decir que es culpable de tal partido o tal? Porque hay una como modo, ¿cómo se dice? Una manera de ser argentina
que no le damos valor a los saberes de la gente. Si ponemos a cualquiera, de hecho, de ministros de Nación hemos tenido agronómicos, ¿cómo es? Ingenieros agronómicos. Agrónomos, sí. Sí, no me sale el nombre. Bueno, a ver, o sea, estamos muy descolocados, me parece. Silvia, te hago un par de preguntas más. La primera es, bueno, ¿dónde consigo el libro? ¿Entramos a tu página o se puede El comprar libro en la cuenta, biblioteca? el libro se vende en cualquier librería del país. Yo sé que el que centraliza todos los textos, sobre todo desde Cúpide, pero se puede solicitar a cualquier librería y lo consiguen. Sí, está en cualquier lado el libro. Bueno, Silvia Prost, le cuento a los oyentes que es docente con más de 30 años en la docencia, es licenciada en Ciencias de la Educación. ¿Y cómo ves hoy este avance de la inteligencia artificial? El 11 de agosto van a presentar a la primera profesora de inteligencia artificial en Santa Fe. Bueno, ¿cómo lo ves vos como docente con tantos años de carrera, presentando un libro justamente hablando del tema de la educación y de la escuela? ¿Qué opinión tenés de esta actualidad que estamos viviendo? Yo creo que yo soy muy pro tecnología. Esa es mi mirada, ¿sí? Creo que la tecnología es algo que no se puede negar y no se puede parar y no se puede detener. Entonces, lo que sí probablemente haya que modificar la manera en que está armada la escuela, digamos, porque si yo tengo que tener al alumno cuidándolo para que no use el celular, para que no use la computadora, para que estamos como yendo contra la corriente. Entonces, me parece que la escuela tiene que repensarse de una manera más creativa, pero en nuestro país no tenemos ese problema. Nosotros todavía tenemos problemas muy serios de base. O sea, es fundamental lo de la tecnología, pero primero tenemos que ser coherentes, me parece, que es lo fundamental, porque yo puedo llenar a todo el mundo de tecnología, pero si yo tengo de ministro de Educación a una persona que no sabe, o en autoridades a gente que está porque hizo algún arreglo y entró ahí porque lo ubicaron para que tenga un cargo, y no nos fijamos para qué está, entonces estamos mal. La tecnología no va a solucionar solamente eso. Puede colaborar mucho, pero la verdad es que hay una realidad que es como anterior en nuestro país, ¿sí? En Argentina. No sé si lo que me preguntaste te lo sentís respondido o querés me podés preguntar de vuelta si hay algo no te lo dije bien. No, 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 perfecto, perfecto. Silvia, ya para terminar esta entrevista, porque bueno, en 2 días te vamos a encontrar en la regueira, hablaste de que haces, bueno, que pintás también. ¿Qué tipo de pinturas haces y dónde podemos encontrar tus pinturas? Pinto en el 2020. En el 2020 yo ya tenía como una inclinación a pintar, pero en el 2020 me puse a estudiar, cuando estaba todo cerrado, eh, y entonces discúlpame porque justo vino alguien y tuve que interrumpir. Entonces, bueno, empecé a estudiar con una profesora de Buenos Aires, de la Academia Dalí, Silvina Gardonio se llama, que es excelente. Y bueno, y ahí empecé a dibujar, a pintar y llegué al óleo, que el óleo es una maravilla, ¿no? Que todos los que pintamos nos enamoramos del óleo. Y bueno, y estoy haciendo pinturas, cuadros, y bueno, y los voy a llevar algunos para presentar ahí, que se puede mirar, y bueno, y también voy a hablar un poco del arte porque también es un tema que me interesa, y bueno, desde una perspectiva diferente. Y bueno, y al final les regalo con 2 canciones, porque yo también canto, y también es arte,
es como una apertura al arte, este movimiento que yo intento hacer. ¿Mm? Silvia, muchas gracias y te esperamos en Darregueira entonces el viernes. Bueno, los espero y bueno, vamos a poder bueno, conversar y ustedes también pueden decir su opinión y hablar, que va a estar bueno, expresar. Silvia Pros, muchísimas gracias, ¿eh? Bueno, gracias a vos.